les hemos traído aquí a los alcaldes la opción de que se amplíe el plazo de la construcción de la planta de tratamiento de aguas servidas por 2 años más, con la condición de que los señores alcaldes deberán incluir en el presente año los estudios de factibilidad al menos, y que el año entrante también puedan incluir desde este año el presupuesto del 2017 la construcción de la planta, o al menos el inicio de la construcción de la planta. Esto va a dar lugar, dependiendo del tamaño del proyecto, porque hay algunas poblaciones que son mucho más grandes y que son ya a nivel de desarrollo de poblaciones urbanas. Estas poblaciones pues necesitarán probablemente plantas u obras mucho más complicadas que pueda requerir de un par de años de ejecución, y entonces les queda el año 2018 para poder concluir. El año 2019 simplemente son 4 meses del inicio del año, y por lo tanto pues eso casi como que no se cuenta con ello. Entendemos de que sí son varios millones de quetzales que muy bien pueden ser utilizados por todas las municipalidades. Entendemos que estamos hablando de proyectos que son millonarios, pero la cuenta de IVA Paz, y probablemente también con algo adicionado de otros recursos de organismos internacionales, se puede llegar a cubrir la construcción de las plantas. El municipio de Santa Cruz del Quiché hasta el momento es ubicados directamente, tenemos 14 desfogues de drenaje. De la misma manera, hacerles ver de que hemos estado trabajando ya fuertemente con la planificación de varias plantas de tratamiento. Lamentablemente el costo del estudio de una planta de tratamiento es bastante caro, no así la ejecución del mismo sobrepasa los 10 millones de quetzales. Entonces nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde, estamos tocando puertas a nivel institucional, pero también estamos tocando puertas a nivel internacional para ver de qué manera nosotros podemos cubrir la demanda de plantas de tratamiento en el municipio de Santa Cruz Quiché. Contarles también que no nos estamos enfocando únicamente a un tipo de plantas de tratamiento, estamos ya en pláticas con un ingeniero para ver si podemos implementar un tipo de planta de tratamiento natural y ver qué resultados podemos obtener de los mismos. Lamentablemente en el INFOM, en lugar de ser una institución que venga a apoyarnos, prácticamente es una institución únicamente de figura, porque lamentablemente desde hace 8 años nosotros ingresamos varios proyectos de agua potable, e incluso el año pasado ingresamos la ejecución de una planta de tratamiento. Lamentablemente pues igual nos devuelven los estudios, que hay que hacer unos cambios, los regresamos, simple y sencillamente están deteniendo los procesos para no ejecutar esos proyectos. Algo muy importante que como Municipalidad de Santa Cruz del Quiché hemos tomado en cuenta es lo siguiente: todas y cada una de las notificaciones que a partir de que nosotros asumimos el cargo no se están autorizando si no cumplen con los requisitos de ley, y uno de ellos es la construcción de una planta de tratamiento, que es muy importante porque con anterioridad lo que pasaba aquí en nuestro municipio es de que cualquier persona iniciaba una notificación y posteriormente le delegaba a la municipalidad la responsabilidad de ejecutar estas plantas de tratamiento y sobre todo también la construcción de drenajes. Entonces hoy como municipalidad también estamos siendo un poco estrictos en el sentido que toda notificación que es autorizada por la municipalidad tiene que llenar estos requisitos.